universal. Esta carta, como la Biblia, está en la Biblia, es universal. Todo el mundo tiene la palabra del Señor. Máxime, los judíos que no creen en Cristo tienen el Antiguo Testamento, mas no el Nuevo. Pero esta carta es para todos los judíos que se arrepienten, inmediatamente toman la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, los judíos tenían la ley de Dios, tenían las tablas de la ley, recuerden los 10 mandamientos, ellos la tenían, el mundo no la conocía. Tenían también la Torá, que es los 5 libros primeros de la Biblia que tiene usted, Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Los que tenemos nosotros hoy, ese era el Torá y ellos lo tenían, 5 libros. También tenían el Tanakh o Hanax, era el Antiguo Testamento, completo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Ellos tenían esos libros. También tenían libros, una cantidad de libros que se llamaban el Talmud. Eran comentarios acerca de las leyes que ellos habían impuesto, leyes de Moisés, leyes de ellos mismos que fueron preparándose. Por eso los judíos era una raza, muy especial, pero llegaron al límite de poner condiciones de hombre. Por ejemplo, si usted me presta atención, el Talmud era un comentario de cómo obrar un judío. Por ejemplo, en el día del ayuno, ellos en el día del ayuno no movían un dedo. Présteme atención. Ellos en el día del ayuno, y todavía, los judíos que no creen en Cristo, ellos hacen esta cultura, pero fue inventada por ellos. Por ejemplo, en el día de ayuno, ellos no podían mover nada, absolutamente nada podían mover, ni tocar. Ellos desde el sábado, desde el viernes, se sentaban donde iban a orar y listo. Iban a la sinagoga y allá se quedaban. Pero había un problema. La ley de ellos era muy tremenda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos no podían llevar o tocar madera, nada. Entonces hubo una pregunta al sacerdote de la sinagoga o del Sanedrín. Señor sacerdote, ¿cómo hacemos? Hay varios hermanos que andan en muletas, no pueden caminar si no es con sus muletas. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Pueden venir a la sinagoga? ¿Pueden venir al templo? Y los jerarcas de la ley decían no, porque están moviendo madera. ¿Cómo la ve usted esa ley? Hombres judíos que querían ir a la sinagoga a adorar al Señor, pero como tenían que ser movidos o tenían que usar una muleta que era madera, no podían ir. Y este es el conducto que ellos tenían tan rigurosos. Ellos eran, por eso le llamaban fariseos, eran rigurosos en su ley. Por eso, hermano, nosotros debemos de pensar que la gracia de Dios está sobre Jesucristo el Señor, su Hijo amado, y que hoy podemos venir con muletas, sin muletas, hoy podemos venir. Lo único que necesitamos es un corazón amador a Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire la bendición que tenemos ahora, pero resulta de que ellos tenían esa cultura y los apartaban aún del mismo Dios. Ahora, yo hago esta pregunta: ¿cuántos cristianos han sido separados de Dios, cristianos de hoy día,
cristianos en Colombia han sido separados por su cultura vieja. Todavía están rezándole a las ánimas, todavía están rezándole a los muertos, todavía están haciendo rosarios, todavía están con el escapulario, todavía tienen esa cultura vieja que nos enseñaron